las Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Que el Señor bendiga su palabra. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Dice, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a hablar en esta mañana de costumbres. Las costumbres son hábitos, cuando dicen amén. Entonces vamos a hablar en esta mañana de los malos hábitos, y de las malas costumbres y de las buenas excusas que a veces también o casi siempre tenemos, ¿verdad? Cuando tratamos de esconder. ¿Esconder qué? Pues esconder nuestros errores que a veces no podemos y que otras veces no queremos corregir. ¿Cuánto dicen amén? Porque los errores los podemos enfrentar de esa manera. Algunas veces no podemos porque estamos ya tan dominados por ellos, esos errores se han vuelto ya parte de nosotros, que ya no podemos quitárnoslos de encima. Otras veces no queremos enfrentarlos con valentía y no somos valientes para corregir los errores que sabemos que tenemos que corregir en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice que no erremos. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los malos hábitos. Los errores cometidos corrompen las buenas costumbres, dice. Es decir, que los malos hábitos corrompen, ¿no? Corrompen. Y todo lo que corrompe es aquello que tiende a morir, ¿verdad? La corrupción produce muerte, ¿no? La corrupción produce la muerte, ¿no? Entonces, David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? En el Salmo 19, 12 dice, líbrame de los que me son ocultos, ¿no? Y es una buena oración, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero líbrame de aquellos que me son ocultos. Es decir, él quería que el Señor le revelara cuáles eran los errores que estaba cometiendo y que estaban ahí, en cierta manera, tapados o escondidos, ¿no? Creo que tenemos un arsenal. Digo arsenal, un arsenal es un lugar donde se guardan ¿qué? Donde se guardan las armas, ¿no? Y es un sitio, ¿no? Y todos tenemos un arsenal o una enciclopedia, ¿verdad? de malos hábitos, de malas conversaciones y de buenas excusas en nuestras vidas para esconder y tapar esos errores, ¿no? Y a veces hacemos cosas que afectan a las demás personas, malos hábitos que afectan a los demás, porque los malos hábitos afectan a las personas que tienes más cerca de ti. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y muchos pues piensan egoístamente, dicen eso es cosa mía, eso es mi problema, pero debemos entender que, hermanos, no vivimos para nosotros mismos, amén. Nadie vive para sí mismo y todo lo que hacemos afecta a los demás, afecta a la otra parte, ¿verdad? Afecta a tu pareja, afecta a tu familia, afecta a tus hijos, afecta a tus padres, hijos. Lo que tú haces afecta a tus padres,
Padres, lo que ustedes hacen afecta a sus hijos. Hombre, lo que tú haces afecta a tu mujer, y tu mujer, lo que mal haces, afecta a tu marido. Eso en un círculo más cerrado, pero lo que hacemos afecta a nuestros hermanos, afecta a nuestros amigos, afecta a nuestros compañeros. Todo lo que hacemos afecta a los demás. Así que no podemos decir, es mi problema, no. Afecta a los demás. Entonces no es tu problema, porque si fuera tu problema solamente te afectaría ¿a quién? Te afectaría a ti, no afectaría a los demás. Entonces tenemos que pensar que no vivimos solos y nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres afectan a los demás. Cuando veo personas que caen en algún pecado, en algún error, pues yo siempre pienso que las caídas nunca son de repente, nunca son repentinas, ¿no? Nadie cae repentinamente, ¿no? Las caídas son la consecuencia, o es una serie o consecuencia de falta ¿de qué? De falta de autodisciplina. ¿Cuánto dicen amén? De falta de autodisciplina que les ha llevado a ese punto, ¿no? Sea de cual sea el tipo de caída, el tipo de error cometido, el tipo de pecado, el tipo de transgresión, es consecuencia de que, hemos perdido la autodisciplina, ¿verdad? Es una falta de autodisciplina lo que nos ha llevado a ese punto, ¿no? Siempre la hierba mala que dejamos crecer en nuestras vidas, pues va a producir una semilla, y esa semilla se va a ir, ¿qué? Se va a ir multiplicando. Entonces hay que autodisciplinarse en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Los malos hábitos debilitan nuestra credibilidad, porque alguien puede predicar o hablar como San Agustín, o como Spurgeon, o como uno de los grandes predicadores del siglo pasado o de este siglo, pero hermano, si tienes malos hábitos y eres, eres informal, no cumples tu palabra, llegas tarde a los compromisos, por ejemplo, postergas siempre o casi siempre, dejando para mañana lo que puedes o tienes que hacer hoy. Amén. No dejes para mañana, dice un refrán, lo que puedas hacer hoy. Pero si somos perezosos, si postergamos las obligaciones, si dejamos para mañana lo que sabemos que podemos o que tenemos que hacer hoy, eso es un mal hábito, eso es una mala costumbre. Si somos informales es una mala costumbre. Si llegamos tarde a una cita es una mala costumbre. Si llegamos tarde a la iglesia, ¿es una buena costumbre o es una mala costumbre? Es una mala costumbre. Algunos dicen, no, es que me agarró el tráfico. Pero ¿y los que viven en el 5.º piso les agarró el tráfico también en la escalera? O sea, ¿estaba el semáforo en rojo o habían cerrado el Congreso, habían puesto vallas y no podíamos ingresar? ¿O qué pasó? ¿En el 4.º piso, en el 3.º, hubo ahí alguien puso reja para que no bajaras? ¿Qué pasó? No, hermanos, son malos hábitos, son malas costumbres. Sobre todo nosotros, los predicadores, ¿verdad? Aquí hay algunos predicadores, ¿verdad? Unos predicamos en los púlpitos, otros predicamos en las calles, otros predicamos en nuestro hogar. Somos predicadores. Además, unos con más ministerio, otros con un ministerio, pero todos tenemos ese ministerio, ¿no? Y todos somos predicadores, o muchos de nosotros somos predicadores. Y nosotros predicamos que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad?
Los predicadores predicamos que Dios es fiel a su palabra y los predicadores predicamos que Dios cumple ¿qué? Que Dios cumple sus promesas, ¿no? ¿Amén o no? Y si yo predico que Dios cumple sus promesas, ¿ya? Yo he predicado muchas veces de las promesas de Dios. Y si yo predico eso y le digo a alguien de ustedes, hermano, esta semana te llamo y conversamos, ¿vale? Hoy estoy ocupado. Y después pasa la semana y no te llamo, ni trato de comunicarme contigo, pues esa persona dirá, si el pastor o del pastor no puedo confiar en su palabra, pues de su jefe tampoco me puedo confiar, porque no, si es así el siervo, pues el jefe entonces, ¿no? Si dice que Dios es su jefe, pues entonces ¿cómo puedo, no? Porque somos representantes de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, los malos hábitos se multiplican. Los malos hábitos se multiplican. Los malos hábitos, las malas costumbres se hacen cada vez más fuertes con el tiempo. Se hacen ya como parte de tu naturaleza, ¿no? Es como cuando vas a hacerte una limpieza al odontólogo, ¿verdad? De la boca, ¿verdad? Y empiezan a sacarte como unas piedras, ¿no? Que están ahí puestas, el sarro, ¿verdad? Y después de que te han hecho la limpieza, ¿no? Y te han sacado un montón de piedras que estaban pegadas que ya eran parte de los dientes, ¿no? No te dabas cuenta de que... Y cuando te haces la limpieza, sales de eso como bien raro y pones la lengua así y no ves más que huecos, ¿verdad? Y te sientes incómodo. Es porque te han sacado un montón de piedras que estaban ahí, que parecían que eran ya parte de tus propios dientes, de la propia dentadura, pero no eran parte de los dientes, eran costras que se habían convertido en restos, ¿verdad?, de alimentos, restos de sedimentos que se han convertido en piedras y se han quedado adosadas a la dentadura, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que los malos hábitos se hacen fuertes, se multiplican con el tiempo e incluso pueden ser que dañen también nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo, a ver, Dios nos da una palabra, ¿no? Dios nos dice, sana a mi pueblo, pero enséñales también las leyes naturales, ¿no? Las leyes naturales. ¿Y por qué las leyes naturales, no? Pues porque tenemos que, no solamente hemos hablado o hablamos siempre del hombre interior, del hombre espiritual, que tenemos que cuidar el hombre espiritual, que tenemos que alimentar el espíritu, que es lo más importante, sí, está bien, pero también tenemos que cuidar ¿qué? ¿El hombre qué? El hombre natural. O sea, tenemos que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y debemos cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y para cuidar el cuerpo, pues debemos de hacerlo desde un punto de vista muy claro y determinante, ¿no? Y es reconociendo, o sea, siempre hay que ir a la palabra, siempre hay que ir a la Biblia, ¿no? Y lo tenemos que hacer, pues, ¿cómo tenemos que cuidar el cuerpo o por qué tenemos que cuidar el cuerpo? Pues porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, ¿qué es? Es templo, ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces es un templo del Espíritu Santo y nosotros somos ¿qué? Somos los mayordomos, ¿no? Los que el Señor nos ha dado un cuerpo para que lo cuidemos. Tú eres el mayordomo de tu propio cuerpo e incluso del cuerpo de tu mujer, porque dice la Biblia que la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino que ¿quién es el dueño de su cuerpo? Es su marido y al contrario, ¿no? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios nos lleva a esa de decir que no somos dueños de nuestro propio cuerpo? El hombre no es dueño de su cuerpo, el cuerpo es para la mujer y el cuerpo de la mujer es para el hombre, ¿no? Hablando del matrimonio, hablando de la pareja. Pero
nosotros mismos no somos dueños de nuestro propio cuerpo, somos mayordomos, porque el cuerpo no es nuestro templo, es el templo ¿de quién? Es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto es Dios quien tiene que decidir cómo hacer con nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, todas las cosas me son lícitas. Esto no quiere decir que todo es lícito. Algunos dicen, no, como todo es lícito, como todo me está permitido, pero, hermanos, esto quiere decir que hay cosas lícitas, ¿ya? Que nadie te va a decir nada, porque son lícitas, porque no estás transgrediendo ninguna ley, no estás infringiendo ninguna ley, y entonces nadie te va a decir nada. Son lícitas. Por ejemplo, en la iglesia no estamos de acuerdo con que la gente no fume, ¿no? Los cristianos no fumamos. Pero ¿por qué no fumamos los cristianos? ¿Porque lo dice la Biblia? ¿O por qué? Yo no fumo porque entiendo que si soy un templo del Espíritu Santo, no voy a contaminar mi cuerpo, ¿verdad? Y por eso no fumo. En la Biblia no hay ningún lugar donde ni ningún mandamiento donde nos diga que no podemos fumar, ¿verdad? Entonces, ¿me es lícito fumar? ¿Podría fumar? Sí, claro que podría fumar, porque no estoy infringiendo ninguna ley, porque de momento el tabaco, aunque en la cajetilla te ponen que mata, pero no lo quitan del comercio, ¿no? Lo siguen vendiendo, aunque advierten, ¿no? El consumo excesivo de tabaco es perjudicial para la salud, igual que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud, y en otros lugares pone el tabaco mata incluso, ¿no? Pero aunque ponen eso, lo siguen comercializando, ¿no? Quiere decir que aún no está prohibido, ¿no? Se puede fumar, ¿verdad? Yo podría fumar, ¿verdad? No estoy infringiendo ninguna ley, pero estoy infringiendo la ley de mi conciencia que me dice: estás contaminando el templo de Dios, amén, el templo del Espíritu Santo. Y así otras muchas cosas, ¿no? He puesto un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son mucho peor que el tabaco. Hay otras cosas que son peor que el tabaco, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Aunque el tabaco es bastante malo, ¿no? Porque te puede producir un cáncer de pulmón y te destroza los pulmones con el paso de los años, ¿no? Y de hecho las personas fumadoras, pues su calidad de vida es inferior a alguien que no fuma, ¿no? Yo hace que no fumo 33 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo era fumador también, pues como todos, ¿no? Entonces, o como casi todos. Versos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Que dice que no somos ¿qué? Que no somos nuestros. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No dice glorificad a Dios en vuestro espíritu solamente, dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente el espíritu,
sino también el cuerpo. Entonces yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿estás glorificando a Dios en tu cuerpo? ¿Están glorificando a Dios en su cuerpo? ¿Están cuidando su cuerpo? Hay una tendencia a veces en las jovencitas a querer guardar su cuerpo, ¿verdad? Y empiezan a hacer dietas agresivas, ¿verdad? No lo hacen para cuidar la salud, ¿lo hacen para qué? Para estar más bonitas, ¿no? ¿Verdad? Y no se dan cuenta de que están dañando su cuerpo. Está bien, hay que comer sano. Hay que comer menos y hay que comer sano. Esa es la mejor dieta. Comer menos y comer sano. Esa es la mejor dieta. No es no comer. Eso es un peligro. No es hacer una dieta agresiva. Eso es peligroso porque debilita tus defensas, porque debilita tu sistema inmunológico, porque puedes caer en un problema serio, como han caído muchas jovencitas, ¿no? Con la bulimia, con la anorexia y con todo este tipo de cosas. Y luego es que se ponen hasta feas. ¿Sí? Ellas se piensan que están más bonitas y es todo lo contrario, se ponen más feas. ¡Qué contradicción! Ellas se piensan que están bonitas, o ellos, ¿no? Pero se ponen más feas porque va contra natura, hermano. Todo lo que vaya contra natura va contra Dios, va contra... Dios te ha creado así, hermano. Dios te ha creado así, hermanita. Dios te ha creado así, hermano. Entonces, gústate como Dios te creó, amén. Y ámate como Dios te creó. ¿Cuánto dicen amén? Eso sí, cuida tu salud, cuida tu alimentación. Come menos y come sano. Y eso es suficiente, ¿no? Entonces, ¿estás glorificando a Dios con tu cuerpo? Esa es la pregunta en esta mañana. Los malos hábitos son cadenas que nos impiden crecer y también que nos impiden correr. Nos impiden correr porque tenemos que correr, como dice la palabra, ¿no? La palabra dice que tenemos que tenemos una carrera. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículos 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿qué dice? De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como quien no coma la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Yo no sé si somos conscientes que tenemos que vivir la vida en el Señor como una carrera. Es una carrera. ¿Estamos viviendo la vida cristiana como una carrera o estamos viviendo la vida cristiana como un paseo de fin de semana? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Si no la estás viviendo como una carrera, hermano, no estás corriendo, estás andando. Y el Señor nos quiere hacer correr, no nos quiere hacer andar solamente como hombres humanos, no, nos quiere hacer correr de tal manera que lo obtengáis. Amén. ¿Estás corriendo para ganar o estás compitiendo con otros? Porque hay algunos que en vez de correr para ganar, corren para competir, para llegar antes, para llegar más lejos, para llegar antes que el hermano, para ser mejor que el hermano. La vida cristiana no es una competencia, hermanos. No estamos en una competencia. Estamos en una carrera para ganar un premio. No es una competencia. Yo no tengo que competir contigo. Tú no tienes que competir conmigo. No estamos para competir los unos con los otros. Estamos para correr nuestra propia carrera porque tenemos un objetivo que alcanzar, porque tenemos una meta que alcanzar y porque tenemos una corona
incorruptible que nos está esperando y reservada en los cielos, una corona inmarcesible, inconmovible, inmarcesible, incorruptible. Amén. Estamos compitiendo con nosotros mismos, hermano. No estamos compitiendo con otros. La competencia más importante que tenemos en nuestra vida es con nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? No compitas con tu hermano, no compitas con los demás. Compite contigo mismo, es con quien tienes que luchar, contra ti mismo. Esa es la competencia que tenemos. Luego dice, todo aquel que lucha, porque no solamente es una carrera, sino también es una ¿qué? Es una lucha espiritual. Dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. En aquel tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, era en los tiempos cuando corrían en los estadios romanos y todo ese tema, ¿verdad? Las maratones y todo este tema cuando empezaron, ¿verdad? Y allí luchaban con guantes de plomo y con clavos, ¿verdad? En sus manos, ¿no? Los antiguos romanos, ¿no? Hemos visto todas películas de romanos, ¿no? Con con esta caracterización. Y de esa manera destrozaban a los adversarios, ¿verdad? Pero dice que todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Y esta es la palabra que hay que rescatar de este texto. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Nos tenemos que abstener de todo aquello, primeramente, que no nos conviene, y segundo, de todo aquello que nos quiere dominar, aunque sea lícito. ¿Cuánto dicen amén? De todo aquello que no nos conviene y de todo aquello que nos quiere dominar, como hemos leído antes, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo lo que le quiere dominar y de todo lo que no le conviene. ¿Tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene? ¿Sabes? ¿Sabemos o no sabemos? Yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo sé lo que me quiere dominar y que a veces me domina, ¿verdad? Y tengo que luchar contra ello. Es una lucha, es una lucha. Esa es la competencia que tenemos. ¿Y por qué nos tenemos que abstener? ¿O para qué nos tenemos que abstener? Pues para que se produzcan, ¿qué? Cambios en nuestras vidas. Jesús dijo que la verdad duele. No, Jesús dijo que la verdad liberta. ¿Cuánto dicen amén? No dijo que dolía. Eso lo dicen los hombres, ¿no? Hemos aprendido a decir, no, es que las verdades duelen. Bueno, Jesús no dijo que la verdad duele. Jesús dijo, la verdad liberta. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las verdades libertan nuestras mentes atadas, nuestras almas esclavizadas, atadas, nuestros cuerpos atados. La verdad liberta. No duele, liberta. No es lo mismo. No es lo mismo el dolor que la libertad. Hay una gran diferencia. Hermano, los malos hábitos son como carriles en el barro, ¿verdad? Como carriles en el barro. ¿Tú has visto alguna vez o te has metido con tu auto en medio de un barrizal? A mí me ha pasado alguna vez. ¿Qué te ha pasado? Que las llantas se han quedado allí, ¿verdad? Y no había forma de salir. Ya. Metes primera, sueltas embrague, y la rueda patine y patine, se ha quedado ya ahí clavada en el barro, en el barrizal, que no hay forma de sacar el vehículo. Tienen que venir a ayudarte, hay que poner unas tablas, ¿verdad? Hay que hacer una cama ahí de tal para que la rueda suba y pueda salir del carril de barro en la que se ha metido. Pues los malos hábitos son como carriles de barro, ¿verdad? Y cuando se ha hecho un carril de barro es muy difícil salir, porque son hábitos, son malas costumbres, son malos hábitos que se han formado durante muchos años. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea
el aire, ¿verdad? No como viendo castillos invisibles, como Don Quijote, allí en La Mancha, ¿verdad? Que veía gigantes y eran castillos, eran molinos de viento. Sino que golpeo a mi marido. ¿Qué dice? O golpeo a mi mujer. ¿Qué dice? ¿A quién golpeo? Hágase así. Pum, pum. Golpeo mi propio ¿qué? Mi propio cuerpo. No golpeamos a los demás. Y ojo, que podemos golpear con el puño y podemos golpear con la boca y con la lengua. El espíritu es el que tiene que gobernar tu cuerpo y gobernar tu alma. ¿Cuánto dicen amén? Si no estamos mal, si el cuerpo nos domina, si el alma nos domina, entonces ¿dónde queda el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde queda el Espíritu en nuestras vidas? Y lo pongo en servidumbre. ¿Y para qué pongo mi cuerpo en servidumbre? Para tener un esqueleto mejor, ¿verdad? Para tener un buen body, ¿ya? Un buen body, ¿verdad? Pues para eso golpeo mi cuerpo, para eso voy al gimnasio y me machaco. Bueno, es por salud también ir al gimnasio, claro que sí está bien ir al gimnasio. Todo me es lícito, ¿verdad? Pero ese no es el principio. El principio es, pongo mi cuerpo en servidumbre, en servicio del Espíritu, bajo la autoridad del Espíritu. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué? De la carrera, de la lucha. Aquí tenemos la opción y la decisión. O pongo el cuerpo bajo servidumbre, o puedo ser ¿qué? O puedo ser eliminado. O pongo el cuerpo en servidumbre, o puedo ser eliminado. Normalmente las personas que tienen sobrepeso y deciden bajar de peso, cuando lo consiguen, dicen cuánto he perdido, ¿no? Dice, he perdido tanto, ¿no? Pero nadie dice cuánto han ganado, ¿se dan cuenta? Es verdad, has ganado, no has perdido. Has perdido kilos, pero has ganado ¿qué? Has ganado salud, amén. Así que no has perdido, has ganado, hemos ganado, ¿no? Hay en el mundo un espíritu de iniquidad. Iniquidad, ¿qué significa iniquidad? Iniquidad significa sin ley. Eso es la palabra iniquidad, sin ley. Es decir, que cada uno es su propia ¿qué? Su propia ley. Cada uno es su propia ley. Como en el oeste, ¿no? Como en el oeste, cada uno imponía su propia ley, ¿no? No había ley. El sheriff estaba allí puesto por la figura de los sheriff de esos del oeste que estaban ahí sentados siempre en el eso con la... No, pero era ciudad sin ley, ¿no? No, cada uno era su propia ley, ¿verdad? Porque la ley era la ley del Colt y la ley del... ¿no? Entonces, esa era la ley, ¿no? Yo hago la ley y obedezco a la ley, ¿no? Y por eso ese refrán o dicho popular que no, bueno, dice, no, que el que hace la ley hace ¿qué? El que hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, hay un espíritu sin ley en este mundo que es una señal del anticristo, ¿verdad? Especialmente en mucha o en gran parte de la juventud, ¿no? ¿Verdad? Un viento de sin ley, ¿no? En la cual cada uno hace lo que le parece, no hay ley. Ese es el ministerio de la iniquidad, ese es el espíritu de la iniquidad, ¿no? Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, para ir avanzando, dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Ahí vuelve a decir, de carne y de espíritu. La carne es el cuerpo, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Es decir,
dominio sobre uno mismo, no sobre otras personas, dominio sobre uno mismo. Como ciudad derribada y sin muros es el espíritu del hombre que no tiene rienda, dice la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, los malos hábitos, hablando de valor, los malos hábitos, las malas costumbres, nos hacen perder valor también, nos desvalorizan, nos hacen perder valor, nos desvalorizamos a nosotros mismos y perdemos valor ante los ataques del diablo, ante las tentaciones, atacados por un espíritu de cobardía. Cuando uno se siente controlado por algo, se vuelve un cobarde, ¿Y se pierde qué? Se pierde la confianza en el Señor, porque tu propio corazón te condena, porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículos 19 al 22, dice así la palabra de Dios, dice, y en esto conocemos, 1 de Juan capítulo 3, 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, dice, si nuestro corazón nos condena, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidáremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Es importantísimo esto. Creo que las grandes lecciones son sencillas de entender para que hagamos un autoexamen en nuestras vidas. Muchos dicen, yo confío en el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces has dicho, yo confío en el Señor? ¿Verdad? Es que yo confío en el Señor, confío en el Señor. Pero tristemente, muchos dicen, yo confío en el Señor, pero luego no pueden tener esa confianza. ¿Por qué? Porque su corazón les condena. ¿Cuánto dicen amén? Porque su corazón los reprende. Y si tu corazón te condena, si tu corazón te reprende, si tu conciencia te condena, entonces ya no tienes confianza. Lo hemos leído. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Pero si nuestro corazón nos reprende, entonces no tenemos confianza en Dios, porque nuestro corazón nos está reprendiendo, nos está acusando y nos está exhortando y nos está condenando en cierta manera. Lo cual es un peso de condenación, de falta de valor, en definitiva. Y cuando uno pierde valor, pues cae en descrédito. Las malas costumbres y los malos hábitos dan lugar al diablo. ¿Para qué? Para acusar. Porque el diablo es ¿quién? Es el acusador, el que acusa a nuestros hermanos en todo el mundo, dice la Escritura. Y busca a quién acusar. Por eso dice la Biblia, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, hermanos, queremos tener confianza en Dios, no queremos perder valor. Nuestros malos hábitos nos condenan, nos reprenden, ¿verdad? Y si no los vencemos, perdemos confianza en Dios. No tenemos esa confianza en el Señor porque nuestro corazón nos reprende, porque nuestro corazón nos impide tener confianza en Dios, porque nos está condenando, nos está reprendiendo. La palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe,
y pureza, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. No está hablando a los jóvenes, puede estar hablando a los recién convertidos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Ves cómo nuestros malos hábitos y nuestras malas costumbres influyen en los demás? Y por eso dice, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Amén. Hermanos, o andamos por el camino de la santidad, o andaremos por la cuneta de los malos hábitos y de las malas costumbres. Yo no sé si tú quieres andar por el camino o quieres andar por la cuneta. ¿Qué es la cuneta? Aquí se llama cuneta también, es el arcén, el baden que hay cuando la parte de la carretera donde ya no hay asfalto. Eso es bueno, allí lo llamamos la cuneta, ¿no? Aquí no sé cómo se llama. Pero, o quieres andar por el camino. Para andar por el camino, dice, es el camino ¿de qué? De la santidad, ¿verdad? Hay un texto que dice que ninguno se extraviará, ¿verdad? Si anda por ese camino. Por torpe que sea, dice, no se extraviará por el camino de la santidad. Muchos se debilitan, muchos flaquean, tropiezan con sus mismos errores, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, que ya son parte de ellos, y nunca cambian esos malos hábitos. Yo te conozco cientos de personas que tienen hábitos, costumbres en sus vidas y que ya porque no son conscientes de que esos malos hábitos, esas malas costumbres, les están perjudicando. Y como no son conscientes, como su corazón ya no los reprende, pues entonces siguen y siguen y siguen en esos hábitos. Pero, hermanos, esto ocurre porque son personas indisciplinadas, no tienen autodisciplina espiritual, no tienen un deseo de mejorar, un deseo de cambio, un deseo de crecimiento, un deseo de ser mejores, un deseo de ser más semejantes a Cristo, un deseo de ser verdaderos, ¿verdad? Porque no han sido capaces de poner el freno, ¿verdad? De refrenar. Y muchas veces tendremos que pisar el freno, hermanos. Hay que pisar el freno, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas hay que pisar el freno, pero no nos gusta pisar el freno. Muchos queremos correr desenfrenadamente. Y el que corre desenfrenadamente, ¿qué le va a ocurrir? Pues que se va a estrellar, que se estrella constantemente, porque no tiene freno. Y nos tenemos que poner freno nosotros mismos. ¿Y cuál es el mejor freno? ¿Cuál es el mejor stop? Es el temor de Dios. El temor de Dios es el que te dice, para, frena, stop, no sigas por ese camino, no sigas haciendo esto, corrige esta mala costumbre, corrige este mal hábito en tu vida, corrígelo, que te va a ir mejor y vas a agradar a los demás, vas a ser de bendición a las personas que viven contigo, que están cerca de ti y te van a admirar, te van a respetar, aleluya, porque vas a ser ejemplo para ellos. Amén. Leamos Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, otra vez, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estaban discutiendo los saduceos acerca de la resurrección. No he querido leer todo el contexto, pero hay que leer el contexto para entender el texto, ¿no? Pero bueno, estaba Jesús no en una discusión, porque Jesús no discutía, pero los saduceos le estaban hablando acerca de la resurrección porque ellos no creían en la resurrección, ¿no?
si lees el texto completo, ¿no? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas que nos llevan a errar en nuestras vidas son desconocer, número uno, ¿desconocer qué? Desconocer las Escrituras. Pero desconocer las Escrituras, desconocer la palabra rema, la palabra viva, porque no solamente habla de las Escrituras que muchos conocemos, pero las conocemos, pero como no son vivas, es como si no las conocieras, porque mejor te hubiera sido no haber conocido que después de haber conocido volver atrás, como la puerca lavada y como la cerda lavada y como el perro que vuelve a su propio vómito, ¿no? Dice, la palabra, la cual es como el alimento y el sustento para permanecer firmes en nuestras vidas, pero no solamente erramos cuando desconocemos, sin vivir en esa dependencia personal de la palabra, sino que erramos también cuando desconocemos ¿qué? El poder de Dios. Y hay muchos cristianos que desconocen el poder de Dios, porque no han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Han oído hablar del poder de Dios, pero no han experimentado el poder de Dios. Han visto igual señales del poder de Dios, pero no han visto en sus propias vidas el poder de Dios. Y hermanos, lo que Dios puede hacer si tú y yo estamos en una disposición correcta de dejarle a Él obrar y actuar, en vez de ser nosotros los que hagamos y decidamos sobre nuestras vidas. No es que Dios anule nuestra capacidad, sino que todo lo contrario, la capacidad que mostramos en nuestra vida anula el poder de Dios. Es todo lo contrario, nuestra propia capacidad anula el poder de Dios y le hacemos a Dios, anulamos el poder de Dios porque confiamos más en nuestra propia capacidad. Son como dos fuerzas enfrentadas. Y aquí dice que erramos porque estamos más confiados en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios es capaz de hacer si se lo permitimos. Amén. Los mayores errores que cometemos en nuestra vida son porque la carne ocupa un lugar mucho más importante que el espíritu, como he dicho antes. Dios llamó a Moisés para hacer algo extraordinario, librar al pueblo de Israel del poder del imperio de Egipto y de Faraón. Y Dios le llamó a él, cuando Dios le llamó a Moisés, ya había tenido un intento de por sí mismo hacer algo por sus hermanos los hebreos, intervino matando al egipcio que estaba oprimiendo a un israelita, y entonces tuvo que huir al desierto porque actuó en la carne y por lo tanto no obtuvo ningún resultado, ningún logro. Y entonces Moisés tuvo la cuarentena más larga de la historia, 40 años en el desierto para que Dios tratara con su vida, un trato profundo porque había sido educado en una cultura y costumbres más elevadas del imperio de Egipto. Su vida tenía que ser totalmente desconstruida, demolida, totalmente para construir en él una nueva vida, ya no en la carne, sino en el poder de Dios. Amén. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y luego un hombre con una vara, un hombre desgastado físicamente, porque 40 años en el desierto, seguramente le pasaron factura. ¿Cuánto dicen amén? ¿O no le pasaron factura? Un hombre desgastado, un hombre cansado, ¿verdad? Porque esa cuarentena tan larga le desgastó, lógicamente. Un hombre tartamudo, un hombre lleno de complejos, un hombre lleno de problemas. Nadie en su sano juicio haría eso y se presentaría delante de nada más y nada menos que de Faraón, el rey de Egipto, el gran Faraón. Imagínate a Moisés, ¿verdad? Después de esos 40 años, totalmente débil, totalmente cansado, totalmente desgastado, ¿verdad? Presentándose delante de Faraón, ¿verdad? El gran, en su trono ahí, el gran Faraón, y él con una vara en la mano, con las barbas
hasta aquí de largas y con una túnica se presenta delante de Faraón, ¿verdad?, para ordenar nada más y nada menos que deje salir a todo un pueblo de la esclavitud. Así este está loco, este está loco. O sea, ¿cómo va a hacer caso Faraón a un hombre desgastado, cansado, andrajoso, con las barbas hasta aquí, con una túnica, ¿verdad?, demacrado? Imagínate, con su incapacidad, con sus dudas. Él pensaba, cuando Faraón me pregunte que quién soy, ¿qué le voy a decir? Le dijo al Señor, ¿qué le diré? ¿Qué le diré? Se sentía totalmente como incapaz. Y en esa incapacidad, ¿qué se manifestó? El poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La vara, Moisés y el poder de Dios. Y Faraón, cuando dijo, yo soy, el gran yo soy, me envía. Y entonces Faraón tuvo que ceder y tuvo que dejar libre al pueblo para que saliera de Egipto. Dijo o decía Martín Lutero, Dios crea a partir de la nada. Dios crea a partir de lo que no es nada. ¿Cuánto dicen amén? Y es verdad, Dios creó de la nada, no había nada. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y Dios empezó ¿a qué? A crear y a crear. Dios crea de la nada. Ahora bien, para Dios tomar nuestras vidas y hacerlas valiosas para Él, tiene que llevarnos ¿a qué? ¿A ser qué? A ser nada, a ser nada. Como dice 1 Corintios, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es, ¿qué dice? Para deshacer lo que es, lo que no es. Lo que no es nada, para deshacer lo que se cree ser algo. Y eso es lo que escoge Dios. Y con eso es con quien Dios hace su obra. Entonces Dios nos tiene que llevar a ser nada. Pero eso no entra dentro de nuestros planes. Llevarnos a que no seamos nada, porque si no somos nada, nada podrá hacer Dios en nuestras vidas. Dios lo dio todo, ¿de qué? De la nada. Y de la nada de nuestras vidas hará Dios instrumentos de honra. ¿Cuánto dicen amén? Pero hacernos nada es una pretensión que no está dentro de nuestros planes, porque todos queremos ser algo, amén. Todos queremos ser alguien. Todos queremos ser. No queremos ser nada, nadie quiere ser nada. Todos queremos ser algo, ¿verdad? Nos cuesta mucho entender la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer. Nos cuesta horrores entender la obra que Dios quiere hacer, porque para entenderlo primeramente nos tiene que llevar a ser nada, para desde ahí comenzar a hacer algo de valor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y ahí es donde aparece siempre la lucha de la carne contra la lucha contra el Espíritu, la lucha de que la carne quiere hacer a lo que el poder del Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso no podremos nunca agradar a Dios en nuestra carne, como dice Romanos, y con esto termino, que los que viven en la carne no pueden, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 11, y oramos. Leamos este texto. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. La carne nunca puede agradar a Dios, nunca, jamás.
Mas vosotros no vivís según la carne. Bueno, hay una esperanza aquí. Mas vosotros, nos dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Yo no sé si vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. ¿Conforme a qué vivimos? Si es que pone ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu de Dios en vosotros? Amén. ¿En todos? ¿En todos mora el Espíritu de Dios? Creo que no. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él, no es de Cristo. No es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está como, está muerto, está en servidumbre por causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén.